En el libro de Eclesiastés, capítulo 3, leemos, capítulo 1, perdón, del verso 8 en adelante, dice: todas las cosas son fatigosas, mas lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Ese es el título de este mensaje de hoy. No hay nada nuevo debajo del sol. O sea, lo que es, ya fue. Y lo que será en el futuro es porque ya ha sido. No hay nada nuevo debajo del sol. Sin embargo, nosotros hablamos de un nuevo pacto. Pero ese nuevo pacto no se origina aquí en el mundo, debajo del sol, sino que ese nuevo pacto se origina en el corazón, en la mente y en el plan de Dios. Eso es un nuevo pacto que es celestial. Amén. Bien claro dice el escritor de Eclesiastés que debajo del sol no hay nada nuevo. ¿Ok? Y hoy estamos escuchando muchas voces donde cualquier cosa que sucede en el Medio Oriente o en alguna parte del mundo, pues dicen las profecías están cumplidas, ya Cristo viene, está ahí. Mire, nosotros los creyentes tenemos que tener claro que no importa quién se oponga, ni lo que se oponga, Cristo ha de volver para reunirse con su iglesia. El asunto es que cuando los discípulos le preguntaron en cierto momento que cuándo sería, refiriéndose a la venida de él dijo que ni los ángeles ni él mismo sabía el día ni la hora. Nosotros lo que tenemos es que estar seguros de que él vuelve, pero como no sabemos el día ni la hora, porque el Señor no nos dijo el día, aunque nos habló de señales, pero no nos dijo el día ni la hora. Y es que se supone que nosotros los creyentes vivamos como si el regreso de Cristo fuera hoy. Porque cuando Cristo venga a llamar a su pueblo, ahí el tiempo de la gracia se acabó. Ya no hay oportunidad. Pero sí él habló de unas señales que iban a suceder antes de la restauración de Israel. Y habló de terremotos en diferentes lugares, rumores de guerra, que se iba a levantar nación contra nación, reino contra reino. Eso lo estamos viendo. Pero las señales no son esas nada más, hay más señales. Y yo siempre he dicho, porque he creído, que la mayor parte del pueblo cristiano que se identifica como cristiano, como creyentes que están esperando a Cristo,
están muy pendientes a las señales que están sucediendo a nivel mundial, pero no se están preocupando por lo que está sucediendo dentro de lo que hoy conocemos como el pueblo de Dios o como la iglesia. Y cuando Pablo escribió a los tesalonicenses en su segunda carta, en el capítulo 2, Pablo le escribe esa carta porque había una carta que estaba rondando por aquellos lugares donde le decía a los creyentes que no se preocuparan porque ya la resurrección se había efectuado. Eso era una mentira. Cuando el apóstol Pablo lo supo, entonces él le escribe una carta como apóstol a la iglesia de Tesalonicenses. Y él le dice que no se dejen conturbar por algún espíritu o por carta como si fuera de ellos los apóstoles. En cuanto al regreso de Cristo, Pablo dijo, porque no vendrá. O sea, la venida de Cristo, lo dice bien claro, y nuestra reunión con Él, eso no se va a efectuar porque primero se ha de manifestar la apostasía y se manifieste el hijo de perdición. Y el hijo de perdición, cuando usted estudia la Biblia, nos está hablando de lo que hoy conocemos como el anticristo. El anticristo que está descrito ahí en Apocalipsis capítulo 6, donde viene en un caballo blanco, se le dio una corona, porque él viene proclamándose como el rey, ¿no? Trae un arco en su mano, pero no trae flecha. Lo que quiere decir es que el anticristo se va a manifestar en son de paz. Los primeros 3 años y medio de la gran tribulación va a haber un tiempo donde muchos van a llegar a la conclusión. Este era el hombre que hacía falta y ha llegado, porque es un hombre, como dice el profeta Daniel, poderoso en enigmas. O sea, no importa lo difícil del problema, él va a traer la solución. Va a traer una supuesta paz a nivel mundial. ¿Y quién hoy en el mundo no está deseando que no haya guerra? Aquí mismo en nuestro país ya hay muchas personas en diferentes partes de aquí de Puerto Rico que no se atreven a salir de noche. Aunque antes los que estaban dedicados a matar a otros seres humanos, antes lo hacían de noche, pero ahora lo mismo lo hacen a las 10 de la noche que a las 10 de la mañana, haya público o no. Y esto se tiene que hacer así porque Jesús dijo que la maldad se iba a multiplicar. Así es que si creemos esto, pues no pensemos que esto va a mejorar. Al contrario, se va a poner peor de lo que está a nivel mundial. ¿Ok? Y la apostasía no es otra cosa que una rebelión al 100% en contra de Dios y su Hijo Jesucristo. Y la apostasía ya la estamos viviendo, porque hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A lo dulce
le llaman agrio y a lo agrio le llaman dulce. ¿Y por qué es esto? Porque se habla del adversario de Dios, de la iglesia, que es Satanás. Satanás comenzó a atacar la iglesia desde Pentecostés en adelante, usando al imperio romano para matar a todos aquellos que invocaban el nombre del Señor Jesús. Estaba determinado por el César que todo aquel que se constituía en rey, se constituía en enemigo del César. Y como ahora los discípulos están anunciando que hay un nuevo rey que se llama Jesucristo, pues se están constituyendo en enemigos del César. Y lo que pasaba era que cuando mandaban a los creyentes al foso de los leones hambrientos, creyendo Satanás que de esa manera iba a acabar, a terminar con la iglesia, pues se dio cuenta que aunque los quemaran y aunque los mandaran a los leones para ser comidos por los leones, la iglesia se iba multiplicando. Satanás es estratégico. Esto lo dice en 2 Corintios capítulo 11 y verso 3. Pablo dice a los corintios: me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos se han extraviado de la fidelidad a Cristo. El Señor hoy no está buscando personas que se sepan la Biblia de memoria. El Señor no está buscando cuántas lenguas tú estás hablando. El Señor no está buscando cuántas casas le están haciendo a Jehová cuando Él no necesita de ninguna, ni lo ha mandado a hacer. Sino que el Señor está llamando a un remanente para que le seamos fieles. La fidelidad de Dios es eterna, pues esa fidelidad es la que Dios quiere de su pueblo. No importa la situación en la que nos toque vivir, Dios nos está llamando a serle fieles a Cristo. Porque Cristo dio el ejemplo, Él le fue fiel al Padre, cumplió al 100% la encomienda que el Padre le dio, y ahora nosotros debemos seguir sus pisadas, dice el apóstol Pedro. Su fidelidad. Cada uno tenemos que examinarnos. ¿Cuán comprometido estoy yo con el reino de los cielos? Porque se nos ha dado esa encomienda. La iglesia es la que tiene la responsabilidad de proclamar el mismo evangelio que Cristo comenzó a predicar. Los pastores los apóstoles, continuaron predicando el evangelio del reino, llamando al pueblo al arrepentimiento para poder recibir perdón de pecado. Cuando usted estudia la Biblia, las cartas apostólicas y lo que Cristo enseñó, y lo compara con lo que se está dando, todo ha cambiado. La mayor parte de lo que el pueblo cristiano está enseñando, predicando, no está conforme al marco de enseñanza de Jesucristo y los apóstoles. El primer mensaje que Cristo predicó, que el apóstol Pedro predicó después de la resurrección de Cristo el día de Pentecostés, dice que la palabra que Pedro predicó compungió en el corazón de aquellos que oían, estaban escuchando, e inmediatamente
Cuando vieron la oportunidad, le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué le dijo Pedro? Ok, los que quieran aceptar a Cristo, pónganse de pie, levanten la mano, pasen al frente y van a hacer esta oración conmigo. Eso fue lo que dijo Pedro. Pero eso es lo que se está practicando hoy. Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y aún para los que están lejos. Ahí nos mencionó a nosotros también. A todos los que iban a creer en Cristo, la promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos que nos hemos convertido. Creer en Cristo es una cosa y convertirse es otra. Creer en Cristo, tenga cuidado porque los demonios creen también y tiemblan. Esa fe no sirve, esa fe demoníaca. Es un creer con una conversión. O sea, que lo que yo hacía en contra de la voluntad de Dios, ahora no lo voy a hacer más. Ahora yo voy a estudiar, a que me enseñen y a estudiar la Biblia para ver qué es lo que Dios, cuál es el propósito que Dios tiene conmigo y qué era aquello que yo estaba practicando que estaba en contra de la voluntad de Dios. Cuando usted descubra todo lo que usted hacía en contra de la voluntad de Dios, no se deje acusar por el diablo si es que se ha convertido a Cristo. Porque en 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice, porque Dios pasando por alto los tiempos de nuestra ignorancia, había muchas cosas que nosotros practicábamos porque estábamos en plena ignorancia cuál era la perfecta voluntad de Dios. Hoy, al estudiar la Biblia, al escuchar la palabra que Dios nos está dando, es porque Dios quiere y nosotros debemos de entender que Dios quiere, y repito, que dejemos de ser ignorantes y crezcamos en el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, se está haciendo un llamado, pero ¿dónde está el llamado al arrepentimiento? Y el arrepentimiento lo que quiere decir es que estamos llamados a cambiar de mente. De mente. Y hoy, desde que Satanás aprendió la lección, que mientras más creyentes los llevaba a la hoguera o a la boca de los leones hambrientos, y que la iglesia lo que hacía era que se iba multiplicando, cambió la estrategia. Y ahí, en el 325 después de Cristo, a través de un emperador romano llamado Constantino, que prohibió la persecución a los que invocaban el nombre del Señor. Ahí es donde aparece la palabra Pérgamo, la iglesia Pérgamo, que significa casamiento. Ahí es donde la iglesia se unió al mundo y el mundo con la iglesia. Ahí Satanás ahora tiene la oportunidad abierta para entrar dentro de la iglesia y atacarla con enseñanzas que parecen, pero no son, que parecen buenas. El engaño no es que no va a creer en Dios o a mencionar a Dios y a Cristo, pero lo que Él trae para que lo practiquemos, ahí es donde está el avance que ha tenido Satanás. En el pasado, Jesucristo le dijo a los escribas y fariseos, ustedes son unos hipócritas, porque han invalidado la palabra de Dios.
Y le está diciendo esto a hombres. Los escribas eran los que se dedicaban a estudiar y cuidar las escrituras. De hecho, ellos llegaron a una creencia que con tener las escrituras, leerlas, ellos tenían la vida eterna. Por eso es que en Juan 5:39 Jesucristo le dice a los tales: escudriñan las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no han querido venir a mí para que tengan vida. Quiere decir que las escrituras de quien dan testimonio de Génesis hasta Apocalipsis es de Cristo Jesús. Es el plan de Dios llevado a cabo en la persona de Cristo. Pero ellos, con tener las escrituras, le añadieron a las escrituras lo que Cristo le llamó mandamientos de hombre, que llegaron a ser las tradiciones. Y Jesús le dijo: ustedes han invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Cuando hay una iglesia que vive practicando las tradiciones, puede congregarse los 7 días de la semana, escuchar el mensaje del que va a predicar, pero si siguen practicando las tradiciones que vienen del mundo, que vienen del diablo, el Señor nos está diciendo a nosotros también, y al que haga esto: hipócritas, están invalidando la palabra de Dios. Desde que Dios comenzó en Génesis, Él comenzó a separar. Nosotros hemos hablado de esa palabra, separar. Dios separó la luz de las tinieblas. No pueden coexistir. No puede, y eso está tipificado en el sol. Pero cuando nosotros logramos ver una mañana tan brillante como esta, porque el sol nos está alumbrando, fue porque primero pasamos por una noche oscura. Y después que pasamos esa noche oscura, logramos ver la importancia del sol, que nos alumbra, que no necesitamos aluma, no necesitamos farol ni lámpara, porque ese sol nos alumbra. Y ese sol es tipo, como dijo Malaquías, que compara a Dios con el sol de justicia. Y fue Él, según de Corintios 4, el que resplandeció en nuestros corazones. Nosotros estábamos en tinieblas, y a nosotros ver ahora dónde estábamos, hacia dónde nos llevaban las tinieblas, es cuando podemos apreciar esa luz brillante que ha resplandecido en nuestros corazones, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Y podemos ver la diferencia. Pero no nos llamó el Señor, no nos libertó de las tinieblas para que las tinieblas coexistieran con la luz. Eso no sirve en el plan de Dios. Por eso el Señor está exigiendo de nosotros la fidelidad a Cristo. La fidelidad a Cristo. Y ahora, como les dije ahorita, cómo está atacando Satanás a la iglesia desde que este hombre, emperador romano Constantino, en el 325 hace una profesión de fe, deja de perseguir a los creyentes, y entonces ahí los apóstoles ya habían muerto y los creyentes no se dieron cuenta que era una trampa del diablo. Y como les dije ahorita, ahí es donde los creyentes que habían para esa época, la verdadera iglesia, se unió al mundo y el mundo se unió a la iglesia.
Por eso es que en Mateo 13, Jesucristo habló de una parábola que dijo, ¿con qué voy a comparar el reino de los cielos? Lo comparó con una red que es echada en el mar. Y cuando la llevan a la orilla, dice que esta red coge toda clase de peces, buenos y malos. Pero cuando la llevan a la orilla, los pescadores, hay una clasificación de los peces buenos y los que no sirven, los devuelven. El Señor dijo que así iba a ser al final del siglo. Él va a mandar a los ángeles, que son los que tienen la autoridad de parte de Dios para que hagan esa clasificación. Quiere decir que dentro del llamado pueblo cristiano, el evangelio tiene hombres y mujeres que parecen ser de Cristo, pero no lo son. E inclusive Satanás ha logrado meter falsos ministros, como le dijo Pablo a los Corintios, que Satanás se convierte en ángel de luz y sus ministros. Esto no está difícil de entender. Eso está sucediendo delante de nuestros ojos. Por eso está Mateo 7:21, donde el Señor dice, en aquel día, ¿qué día, Señor? En aquel día cuando Él venga, muchos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos en las plazas, y en tu nombre hicimos. ¿Y qué le va a decir Él? Apartaos de mí, hacedores de maldad. Adiós, pero ¿por qué? Si el Señor mandó a predicar. El Señor dijo que en su nombre íbamos a echar fuera demonios. ¿Y por qué ahora estos que hacen eso, Él los rechaza? Yo puedo estar predicando aquí delante de ustedes. El Señor está conociendo cuál es la intención de mi corazón. Yo puedo estar predicando porque mientras más haya, más el diezmo va a aumentar. Más las ofrendas van a aumentar. Y mientras más, y ahí es donde vemos la predicación del evangelio de las ofertas. Y un evangelio que se está predicando, que están llevando a los feligreses, que en vez de buscar las cosas de arriba, los enseñan a buscar de las cosas de abajo, las cosas que van a ser perecederas. Dios quiere un pueblo, y esto hay que estarlo repitiendo con fidelidad, a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que creer que Cristo dijo en Mateo capítulo 6 y verso 33, que busquemos del reino de Dios y su justicia primero. Y todas las demás cosas, entonces van a ser añadidas. ¿Qué otras cosas? Pues el ajo, la habichuela, la chuleta. Todas las cosas materiales que necesitamos, el Señor las va a suplir. Pero tengamos mucho cuidado, porque no solamente Satanás está atando en contra de la iglesia desde adentro con ella, sino que aquí hay algo que nosotros debemos considerar, que la Biblia nos enseña, donde cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan capítulo 3 y verso 16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí dice que Dios amó al mundo. Mas sin embargo, miren lo que dice Juan, inspirado por el Espíritu Santo.
en su primera carta, el capítulo 2, verso 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿dónde están las cosas que están en el mundo? Los deseos de la carne, ¿dónde está la carne? En cada uno de nosotros. Los deseos de los ojos, que nosotros nos pasamos comprando que no nos hace falta. Porque es que a los ojos me cayó bien eso. Y si aquel lo tiene, pues ahí está el egoísmo. Yo quiero tenerlo también porque puedo. Pero cuando se habla de una ofrenda para un hermano que esté en necesidad, se quiere pagar con oración en muchos sitios. Y en la oración se culpa a Dios. Dios súplele. O sea que el hermano está así porque Dios no le ha suplido. Pero el suplir de Dios viene a través de cada uno de sus hijos. Para la gloria de Dios. Por eso yo levanté una ofrenda para la hermana Grisel y puse aquel escudillita allí para que cada uno echara eso allí dentro, porque la Biblia dice, no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Allí nadie ahora sabe cuánto eché yo, cuánto echó Rafa, cuánto echó el otro. Después se va a contar para que la hermana Lucy le haga llegar esa ofrenda a la hermana Grisel. ¿Ok? Entendiendo lo que dice 2 Corintios 9, oiga, que yo he escuchado, pero que muchos pastores y predicadores están usando esa escritura para hablar del diezmo. Cuando Pablo habla de una ofrenda, ahí, y Pablo le dice a los corintios que él sabía ya que la iglesia de Corintios se había propuesto ya con anticipación de levantar una ofrenda para los hermanos pobres que estaban en Jerusalén. Ya Tesalónica había mandado una ofrenda. Y Pablo le dice, fue muy cuidadoso en lo material, que durante la semana cada cual aparte, ponga aparte lo que propuso en su corazón, para que cuando él llegara no viera la necesidad de levantar la ofrenda, sino que ya la ofrenda estaba. Y él le hace una advertencia que el que siembra escasamente, pues escasamente va a cegar. Y yo era uno que cometía el error que decía ahí en esa escritura, porque Dios bendice al dador alegre, y eso no es lo que dice. Lo que dice la escritura es que Dios ama al dador alegre. ¿Ok? O sea que cuando nosotros damos para nuestros hermanos que están en necesidad, no lo hacemos por imposición o por cumplir un mandamiento de la ley. Nosotros estamos levantando la ofrenda porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, y ahora con liberalidad yo aporto lo que he propuesto en mi corazón. No porque nadie me dijo, tiene que ser esto. O yo, el Señor me está diciendo que aquí hay un hermano que tiene que ofrendar $500. El Señor me está diciendo, y ahí, ¿cuál sería la palabra? Están trayendo un mensaje distorsionado. Y aquel hermanito que no se dedica al estudio de la Escritura, allá dicen, ese soy yo. Ese soy yo creo. Entonces nadie se para a decirle a ese predicador, usted está torciendo la palabra de Dios. No se atreven, nadie. Y eso está pasando. Y aquí Juan dice que no debemos amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Cuando habla de las cosas que están en el mundo, se está refiriendo a nosotros, nuestro cuerpo, nuestro ser.
Porque todo lo que hay en el mundo, verso 16, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora, en el capítulo 5 de esa misma epístola de Juan, dice el verso 18, en el capítulo 5, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, escucha esto, y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora, ese mundo que Dios amó, que dio a su Hijo, que lo dice Juan 3:16, ¿cuál es? ¿Cuál es el mundo? Cuando aquí dice que no amemos al mundo, aquí hay otro mundo. El mundo en el cual Dios amó, que ha dado a su Hijo, es lo que componen todos los seres humanos en el planeta Tierra. Pero el mundo que Dios no ama y que nosotros no debemos amar, ni practicar, ni desear lo que está en el mundo, es un sistema creado por Satanás para llevarle la contraria a Dios. Y esto comenzó desde Caín en adelante. ¿De quién era Caín? Dice Juan. ¿Por qué mató a su hermano? Porque sus obras eran malas y Abel es de la línea de Dios. Caín lo mató porque Caín era del diablo. Mira el peligro de comer del árbol que Dios prohibió que el hombre comiera. El fruto era el bien y el mal. Por eso es que Eva, el primer hijo que da, no es de Dios, es del diablo. Se dedicó a la agricultura. Lo terrenal cautivó a Caín. Lo tenía cautivo, lo tenía preso. Por eso es que él se dedicaba a la obra que él le llevó a Dios de los primeros frutos de lo que él cosechó por sus propios esfuerzos. Mientras que Abel le llevó de lo mejor de lo que él cuidaba, no de lo que Abel crió, de lo que Abel logró tener. No. Las ovejas son parte de la creación de Dios. Y las ovejas hablan donde está el cordero ahí, que era el que venía a redimir al mundo. ¿Ok? Caín comienza, y si usted busca en Génesis la descendencia de Caín, usted va a ver que la descendencia de Caín fue el que distorsionó la música. Fue un nieto de Caín que practicó, ¿cómo es que se le llama al que tiene 2 mujeres y 3 a la vez? Fue el primero que lo practicó. ¿Ah? La bigamia. Y hoy las naciones están en guerra, y busque ahí, porque de la descendencia de Caín fue uno que inventó el hierro y las armas, donde han ido mejorando. Satanás ha llevado ese mundo progresando poco a poco hasta el día de hoy. ¿Ok? Por eso leímos en Eclesiastés
que no hay nada nuevo debajo del sol. Muchos hace tiempo que están identificando al anticristo. Pero la identificación que ellos han dado no le ha salido. Han cometido los errores de identificar al que no es. Todavía eso se está dando. Ya hubo alguien ahí que aparece allá con Israel firmando un pacto de paz, y es uno que hace tiempo que tiene un instituto llamado el Instituto de la Paz. Cuando ven a este hombre firmando la paz con el presidente de Israel, ya están diciendo, ahí está el anticristo. Ahí está, un tal Yared, lo que no recuerdo es el apellido. Ahora, cuando leemos Apocalipsis 13, lean con cuidado, donde dice que la marca de la bestia va a ser un número. Y ese número no dice, léalo con cuidado, no dice que ese número tipifica el nombre de un hombre. Porque lo están buscando por un nombre que tenga 6 letras. O que tenga 9. Que ahí daría, o 18, porque ahí daría los 3 6. Ahí lo que dice es que la marca es el número de hombre. ¿En qué día fue creado el hombre? En el 6º día. En el 6º día fue creado el hombre. Este mundo que Dios, que Satanás ha levantado en contra de la perfecta voluntad de Dios, tenemos que darnos cuenta que Satanás no está usando las palmas de coco, ni los palos de aguacate, ni los palos de mango. Él está llevando este mundo y agrandándolo cada día más, rebelándose en contra de la voluntad de Dios, usando a hombres y mujeres que no le somos fieles a Cristo Jesús. Y como lo que ha de ser es porque ya fue, pues entonces Dios en el pasado nos deja ver en tipo y sombra la figura del anticristo. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Si usted lee el capítulo 10 de Génesis, usted se va a encontrar un hombre ahí que su nombre es Nimrod. Nimrod. Ese nombre tiene 6 letras. ¿Quién era Nimrod? Fue el primer hombre poderoso delante de Dios. ¿Por qué? Porque para el tiempo de Nimrod había una situación para los seres humanos, y era que tenían que cuidarse de los animales salvajes. Y cuando Nimrod aparece, dice que era poderoso cazador. Vieron en Nimrod la protección de sus vidas. Dejaron de mirar a Dios, dejaron de buscar a Dios, y ahora a quien están mirando es aquel que los está defendiendo del peligro de los animales salvajes. ¿Ok? Para este tiempo no hay animales salvajes como para ese tiempo. Hay hombres salvajes que Satanás está usando. Y las cosas en el mundo en el cual está siendo operado por Satanás se van a poner de mal en peor.
va a haber escasez de alimentos. Pero como dijo ahorita en Mateo 6:33, lo que dice Jesús, no se preocupen por el día de mañana. Escuche, diciendo. Lo que sale de mi boca es una desesperación que hay en mi corazón. Van a quitar el pan, van a quitar el seguro social, las pensiones para los pensionados están en un hilito. Entonces sale Víctor Pérez, ¿de qué yo voy a vivir mañana? Ese es el vocabulario de los que no temen a Dios ni le sirven a Dios. Nuestro vocabulario, los creyentes, no debe ser ese. Jesucristo nos dice, no te preocupes por el día de mañana. Hay pastores que están aconsejando que va a haber escasez de alimentos, así es que hay que guardar. Cristo dice, no. Ni te preocupes por el día de mañana. ¿Ah? Si yo soy uno de esos que creo eso, yo no puedo predicar por la historia de Israel cuando Dios los sacó de Egipto. ¿A dónde los llevó Dios? Los llevó al desierto y Dios no lo podía llevar por otro camino, claro que sí. Pero ¿por qué los llevó al desierto? Porque Dios pasa por unas experiencias a su pueblo para que aprendan a confiar en Él. Y aún así, ellos viendo que Dios le provee el agua, le provee el alimento, que su ropa se mantuvo como salieron de Egipto, su calzado no sufrió. ¿Y qué hacía ese pueblo? Quejándose, hasta que la queja fue de tal forma que cuando llegan frente a la tierra prometida, allí cometieron un pecado que Dios no se lo perdonó. Porque Dios se había comprometido a introducirlos a esa tierra. Y cuando le vino el anuncio de allá que la tierra era buena, que fluía leche y miel, y aquí está el fruto de ella, le enseñaron el fruto. Pero ahí esa tierra está llena de gigantes. Allí están los hijos de Anak. Nosotros parecemos benditos, langostas al lado de ellos. Eso le trajo temor al pueblo. Y el temor está en contra de la confianza, de la fidelidad y de la fe a nuestro Dios. Y las noticias se van a poner peores. Estos oídos la van a oír. Pero ¿cuál es la decisión en mi corazón? Yo sigo creyéndole a Dios. Y si es que por hambre yo voy a morir, bueno, ¿hacia dónde es que Dios nos quiere llevar? ¿Por qué usted se cree que estamos aquí para piedra? La eternidad de nosotros no es aquí. La eternidad que Dios nos ha prometido es fuera. Vamos a ir a las mansiones celestiales, a la nueva Jerusalén. Y ahí se me pasó esa palabra de mansiones, porque muchos están predicando que Cristo le está haciendo una casa con cejaduras de oro a cada creyente y medio mundo por aquí. Cuando él dijo en Juan 14, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho. Entonces dicen que esas moradas son allá. Cuando usted va a Hebreos capítulo 3, dice que la casa de Dios somos nosotros. Y venimos a ser morada de Dios en el Espíritu. Por eso Jesús está hablando de los que se iban a convertir a Él, que nos convertiríamos en morada de Dios. Y somos muchos a nivel mundial. Pero lo entienden literalmente y literalmente tiran los mensajes. Y hay que tener cuidado. Ya vimos ahí una sombra. Y podemos estar hablando de tipos y sombras de muchas cosas, de Cristo mismo. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios para cubrir la desnudez de Adán y Eva cuando pecaron? Pues sacrificó un animal. Y de ese animal, de la piel del animal, le hizo unas vestiduras. ¿A quién tipificaba a ese animal? Pues a Cristo. Porque si usted lee Isaías 53 con cuidado, usted va a entender que ni fueron los romanos ni los judíos los que le quitaron la vida a Cristo.
fueron ellos. Ellos participaron del plan de Dios que tenía desde antes de la fundación del mundo. Y el concilio celestial que hubo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de Cristo venir, era que estaba la voluntad del Padre de enviar a alguien, y Cristo dijo, envíame a mí. Y Cristo sabía a lo que vino. El Padre le había dicho, alguien tiene que morir por el hombre que yo creé. Y Jesús dijo, heme aquí, envíame a mí. Léase Isaías 53 para que pueda entender Juan 3:16. Juan 3:16. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 3, hay un rey que está gobernando cuando este pueblo de Dios fue llevado a Babilonia. Babilonia. En Babilonia es donde nace, que pertenece al mundo de Satanás, todo acto de idolatría que está en contra de la voluntad de Dios. Y mucha gente tal vez puedan pensar en el pasado, una ciudad llamada Babilonia, un imperio, para ese tiempo donde Daniel está cautivo en Babilonia. Nabucodonosor, que era el rey, tuvo un sueño. Daniel le dio la interpretación, pero después, en el capítulo 3, dice que Nabucodonosor, si usted lee Apocalipsis 13, ahí va a ver que a la bestia se le hizo una imagen. Y la orden era que a esa imagen había que ¿qué? Que adorarla. Eso es para el fin. Pero ¿dónde vemos esto en el Viejo Testamento? Porque lo que va a hacer es porque ya fue, claro, en tipo y sombra. Capítulo 3 dice que Nabucodonosor hizo una estatua. ¿Cuál era la medida de esa estatua? Tenía 66 codos de alta y 6 codos de ancha. Ahí está el 6, 66. ¿Para qué Nabucodonosor la hizo? Dio una orden que al sonido de diferentes instrumentos musicales tenía todo el mundo que venir y adorar la imagen que él había hecho. Pero ahí hay 3 jóvenes hebreos que los acusaron ante el rey y le dijeron, usted, rey, ha dado esta orden, pero hay unos jóvenes de los hebreos que no están obedeciendo la orden. Y él los mandó a llamar al frente de él. Miren lo que es la fidelidad. Porque Nabucodonosor dijo que el que no adorara la imagen, lo esperaba un horno de fuego. Cuando llamaron a cuenta a estos 3 jóvenes, le dijeron al rey, sepa, oh rey, que al Dios al cual nosotros le servimos, puede librarnos de tu mano, del horno de fuego. Pero si no lo hace, si no nos libra, aún así, no te vamos a adorar la imagen. Eso es fidelidad. El rey se enfureció y mandó a que el horno lo pusieran 7 veces más caliente de lo acostumbrado. 7 veces.
La gran tribulación, o sea, la tribulación empieza con 3 años y medio. Pero los otros 3 años y medio finales, el horno va a estar bien caliente para los que estén ahí. Porque ahí es donde van a tener que adorar a la imagen. Orden dada por el anticristo, que es el que Satanás tiene como rey. Acuérdense en que en la parte espiritual, la parte celestial, está el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás, la obra de Satanás es la imitación. La imitación. Satanás tiene una trilogía, falso profeta, anticristo y él, como el cabecilla de todo eso. El falso profeta y el anticristo van a ser hombres de carne y hueso. Pero en la parte espiritual está Satanás, que es el que lleva todo esto a cabo para el fin. Y estos 3 jóvenes hacen esa confesión ahí. Sabemos que Dios me puede sanar de esta enfermedad. Pero ¿y si no me sana? ¿Hay algún texto en la Biblia que yo no lo haya leído que diga que Dios está obligado a que todo aquel que cree que Dios lo va a sanar de una enfermedad está obligado a sanarlo? Yo no lo he encontrado, porque está la soberanía de Dios. Y aún a veces pasamos por unas enfermedades que no sabemos cuál es el propósito de Dios. Como creyente, ¿cómo yo puedo predicarle a alguien que Dios tiene poder para sanar si yo no he pasado por una crisis de enfermedad donde he visto la misericordia de Dios que me ha sanado? Es como el joven que el Señor nació de nacimiento ciego. Dios lo sanó y le puso vista. La enseñanza de los escribas y fariseos seguido salió a flote. Le preguntaron al Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que él naciera así? Le dijo, no, ni este ni sus padres. O sea, la culpa de esta enfermedad, de esa ceguera, ni la tiene él ni los padres. Esto sucedió para la gloria de Dios. Cuando fueron donde el joven, hacerle la pregunta, ¿quién te dio la vista a ti? Y él, cuando le contestó, que le dijeron los escribas y fariseos, da gloria a Dios que ese hombre es pecador, refiriéndose a Cristo. Y él le dijo, bueno, si es pecador, yo eso no lo sé. Lo único que yo sé es que yo era ciego y ahora veo. ¿Y quién te dio la vista? Pues ese que ustedes dicen que era pecador. Un testimonio. Un testimonio que cada uno de nosotros debemos de tener. Sí, yo nací con estos ojos viendo. Todavía los tengo. Pero hay unos ojos espirituales que yo estaba ciego. Y usted también. Y hoy Dios los está abriendo para que nosotros veamos las cosas espirituales que no se pueden ver con estos ojos. Por eso Pablo oraba que Dios le diera a la iglesia de Éfeso y a nosotros hoy espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo y alumbrar a los ojos ¿de dónde? De nuestro entendimiento, para que pudiéramos ver por la revelación del Espíritu Santo a la esperanza que Dios nos ha llamado. Esa estatua tenía el 666 ahí, hecha por un rey llamado Nabucodonosor. Y en Apocalipsis 13 dice que ese número, que es la marca de la bestia, es número de hombre, no de un nombre, no de un nombre, número de hombre. Y cuando usted y yo vemos en la Biblia que el número 7 habla de la plenitud de Dios,
¿Cuál es la obra de Satanás? Imitar, pero nunca podrá llegar a ser igual a Dios. Ahora él está usando ¿a quién? Al hombre que está en contra de la voluntad de Dios. Quiere decir que ese número es la expresión máxima del hombre usado por Satanás, rebelándose en contra de la voluntad de Dios. Yo les pido a los que están aquí, a los que están conectados, a los que se van a conectar, que le oren a Dios. Y que si estamos teniendo una mala interpretación de esto, que Dios nos alumbre. Tenemos que ser humildes porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y si yo estoy equivocado aquí, confesarlo en un mensaje grabado también, me equivoqué. Pero tenemos que tener cuidado cómo leemos. ¿Cómo leemos? Es el 666, que es el número de hombre, no del nombre, sino de hombre. Y vuelvo y repito, Dios creó al hombre en el día número 6, pero el hombre ha seguido rebelándose en apostasía en contra de Dios, usados por Satanás, y va a llegar la máxima expresión de esa rebelión, que jamás podrá llegar a ser igual al 7. Se va a quedar siempre corto. Satanás nunca va a poder ser igual a Dios. Dios les bendice. Nos bendijo con toda bendición espiritual. Oramos por la hermana Grisel, que sigue en atención médica. El que quiera visitarla va a estar en la casa hasta el jueves. La hermana Lucy sabe la ruta. La ofrenda, los que la trajeron, que la echen en esa escudilla para que no sepa tu derecha lo que hizo tu izquierda, o que no sepa tu izquierda lo que sepa tu derecha. Después que la ofrenda esté recogida, se va a contar cuánto hay, pero ahí nadie va a saber cuánto di yo, cuánto dices tú, solamente Dios lo va a saber. Amén. Y la paz de Dios, nos vemos el próximo domingo a la misma hora en el mismo lugar. Amén.